con esos 7 estados de mente. Entonces, entramos en el tema ya. Vamos a ver obediencias. ¿Sí? Vamos a ver los tipos de obediencias que hay, pero quiero recordar para que quede en la grabación los 7 estados de mente, que de los cuales recuerdo clarito 6. Me falta uno, ese se los voy a deber, porque le debo menos. Entonces, dijimos el primero, mente carnal. Segunda, mente corrompida. Tercero, mente entenebrecida. Cuarto, mente vana. Quinta, mente cauterizada. Quinto. Me falta una sexta que le dije y la séptima es mente espiritual. Ahora, hablamos de que los estados de mente tienen que ver con la parte del alma. Y cuando nuestra mente pasa a ese nivel de mente espiritual, entonces está en sintonía con el espíritu y está en sintonía con Dios, porque Dios es espíritu, aunque tiene mente también. Pero la acción de Dios es a nivel de su espíritu. Por esa razón es que hay una demanda de que andemos en el fruto del espíritu. Y el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ok. Entre esos estados y posiciones de la mente, tenemos por acá el tema que vamos a ir desarrollando. La obediencia. Filipenses 2:8. Teléfonos digitales o Biblias digitales, quise decir, a la mano. Y Filipenses 2:8, el que lo tenga primero, lo lee. 2:8 dice así. Filipenses 2:8, dele. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ese ser será quién? Ese ser que estaba en la condición de hombre que se humilló a sí mismo, ¿será quién? Jesús, el Cristo, el Mesías, el Dios resucitado, el que estuvo muerto y ha resucitado. Entonces, la obediencia es una de las aptitudes más difíciles, oiga, del ser humano, porque está en proporción directa a la entrega de la voluntad. Y nosotros cuando tenemos algo, se nos es bien difícil a nosotros entregarlo. La voluntad es lo único, escúcheme, que toda la vida ha sido nuestro. Es decir, Dios nos la entregó. Desde que Dios nos la entregó, ha sido nuestra. Y le digo algo más, seguirá siendo nuestra. Al menos que nosotros voluntariamente la entreguemos. Y ahí es donde está el detalle, que no es fácil entregar lo que usted sabe que es suyo. No es fácil. Pero aquí hay una demanda. ¿Qué es quebrantamiento? Es decir, ¿cómo hacemos para entregar la voluntad? Solamente por quebrantamiento. El quebrantamiento es el quitar Dios, oiga, la autosuficiencia de los hombres para que estos a su vez comiencen a depender de Él. Pregunto, ¿eso es fácil? No, porque nosotros cuando aprendimos a depender de nosotros, de nuestra fuerza, de nuestra habilidad, de nuestras manos, entonces nos sentimos grandes, nos sentimos que nadie nos domina, nos sentimos que nadie nos frena, nos sentimos que nadie nos para, nos sentimos que el mundo es nuestro. Incluso hay algunos papás que cuando sus hijos no los llaman, no se comunican con ellos cuando están retirados, cuando están lejos, incluso a veces en casa se sienten incómodos porque ellos quieren tener siempre a los hijos ahí. Pero cuando sus hijos no lo hacen, eso es una buena señal. Escúchenme, lo que pasa es que no le entendemos. ¿Sabe qué buena señal es esa? Que ya esos carrizos no dependen de nosotros. Aprendieron a depender de ellos. Y eso es bueno. Porque tú te imaginas un zanganote, una zanganota que toda la vida dependa de uno. Pero a nosotros nos gusta que dependan de nosotros para tenerlos sometidos. Es decir, hay algo que aquí en esta parte del mundo fue y ha sido muy natural. ¿Sabe qué? La libertad. Vinieron unos zánganos de por allá de un continente llamado Europa y nos las quitaron hace 500 años.
Entonces, nos trajeron una mala praxis. ¿Cuál es esa mala praxis? El someter a los demás. Y entonces nos esclavizaron. Y una vez que se logró lo que se ha logrado de la libertad, nos quedó las ganas de seguir esclavizando a los demás. Es decir, perdimos la esencia de indígena, de gente libre, por estar o por vivir esclavizado o por vivir esclavizando a los demás. Eso es algo que lamentablemente anda. Pero cuando ya logramos entender y logramos ir a este nivel de la vida, creo que lo mejor es que nadie dependa de nosotros. Y cuando nadie depende de nosotros es porque es libre. Y cuando nosotros no dependemos de nadie, terrenalmente hablando, es porque somos del único que no debemos de dejar de depender es de Dios. Amén. Pero del resto debiéramos no depender de nadie. Ahora, aquella oportunidad que Dios nos da en un momento y en una ocasión específica y determinante para llevar a cabo en nosotros su perfecta voluntad. Se necesita quebrantamiento para Dios poder llevar a cabo en nosotros su perfecta voluntad. Nótese, la de Él, no la mía. Y que por ende no la debemos desperdiciar, la oportunidad que Dios nos da de Él hacer en nosotros su perfecta voluntad. No debemos de desperdiciarla ni pasarla por alto. El Cairo es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Esto está revelado en el libro de Hechos, capítulo 1, versos 6 al 7. En este pasaje, los discípulos le preguntaron a Jesús, oiga, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué fue lo que Jesús les respondió? Ellos están haciendo una pregunta porque Él siempre había dicho que Él era el rey de Israel. Ellos, cuando Él les dijo eso y cuando Él les decía eso, pues lo entendían y lo asimilaban de una manera natural, de una manera física. Es tanto así que hay un predicador que en una ocasión él le enseña que el amigo Pedro un día llega a la casa y le dice a la esposa, mujer, ¿a qué no sabes con quién estoy trabajando? Y ella le dice, ¿con quién? Yo estoy trabajando con el nuevo rey de Israel. Ahora, ¿tú te imaginas cuando ya él se posesione sobre el trono, cuando él tome control del trono? ¿Quién crees tú que es el ministro de pesca? ¿De dónde venía Pedro? De la pesca. Es decir, iba a ser el ministro de pesca. ¿Quién iba a ser el ministro de finanzas? Ajá. Y así sucesivamente cada uno. ¿Quién iba a tener la administración del Banco Central? Mateo. Contador. Y así sucesivamente. Ahora, ellos lo entendieron desde esa posición, pero cuando el hombre un día los reúne y en el capítulo 13 de Juan les dice que él se va a entregar, que lo van a matar, que se va a morir, él no lo va a impedir, ni tampoco le está diciendo a ellos que se organicen en armas para hacerlo, entonces todos se entristecieron. Y por eso es que Juan registra en el capítulo 14, verso 1, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Usted para entender a Juan 14.1 tiene que leer primero el 13. Todo lo que Jesús les dijo. Y entonces, de ahí es donde un comentarista dice que entonces Pedro llegó, después que Jesús les echó el cuento de que lo iban a matar, que iba a morir, sin embargo les dice que iba a resucitar al tercer día. Eso nunca se había visto. Eso no fue creíble para ninguno de ellos. ¿Que iba a resucitar? No. Es más, cuando ellos están reunidos después de la muerte de Jesús, cuando Él se reúne el primer día con ellos, ¿qué es lo que les dice? ¿Qué les reprocha? Y dureza de corazón. Dos cositas. Su incredulidad y dureza de corazón. Entonces, ¿que Él iba a resucitar lo creían? No, ni su madre. Aunque no lo dijo. La madre no lo dijo, no lo expresó. Pero con hechos lo mostró. El segundo día, después del día de reposo, que ya ustedes saben cuál es porque el domingo se los enseñé. Los que no tuvieron el domingo, vean el video. Vayan a YouTube y lo busquen. Porque no se los voy a decir ahorita. Qué odioso, ¿verdad? No. Yo me imagino que ya lo vieron. Entonces,
ese día ellas fueron a comprar ¿qué? Especias aromáticas para ir a ungir ese cuerpo el tercer día. Pero es que él le dijo que no iba a amanecer ahí. Entonces, ¿qué hacen comprando eso para ir el tercer día si él le dijo que no iba a amanecer ahí? No creían tampoco. Resulta que ellos el caso les impacta porque como ya resucita, ya aquí cuando ellos le hacen esta pregunta a Jesús tenía con ellos 40 días. Lo habían visto varias veces. No solamente Jesús se le había aparecido a los 12. ¿A quién más se le había aparecido? ¿A quién más se le había aparecido aparte de los dos que iban en el camino? No, Mateo está entre los 12. Se le apareció a los 12, se le apareció a los dos que iban en el camino de Maús, pero se le apareció también a más de 500 hermanos. Acuérdense del tema el domingo. Ajá. Entonces, y Pablo dice que aún algunos vivían todavía, que estaban vivos para el momento que Pablo escribe el libro. El detallazo está aquí. Ellos se recuerdan de todo lo que él les había dicho y le dicen, maestro, por fin, vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. ¿Qué le dijo Jesús? No es problema suyo, señores. Eso no es su problema. El suyo es otro. Es decir, la perfecta voluntad de Dios ahora no es restaurar el reino de Israel. La perfecta voluntad de Dios es que se reúnan todos y que esperen allí hasta que descienda de lo alto el que les dará poder, señorío y autoridad para testificar en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, ese es su problema. Ahora, Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre en su sola potestad ha colocado. El término tiempo que utilizaron los discípulos para hacer la pregunta es cronos. Ahora, mientras que Jesús en su respuesta utilizó tanto el cronos como el kairos, que tradujo razones en nuestra versión. Ahora, o trajo trastornos en nuestra versión. En la conjunción de estos dos términos, lo que Jesús quiso expresar fue lo siguiente: no les toca a ustedes saber cuándo mi Padre en su tiempo, Kairos, dentro del tiempo crono de los hombres, restaurará el reino a Israel, porque solo el Padre lo tiene en su sola potestad. Y eso lo dijo Jesús cuando 40 días después de haber resucitado, ya ascendiendo a los cielos, y todavía no se ha dado, pero está la promesa de restaurar el reino a Israel. Pero eso viene de camino. Si ese no fue detalle o asunto o problema o trabajo de los discípulos, ¿será suyo y mío? Tampoco. Y el saberlo, tampoco. Hay otra ocupación más grande y más importante para usted. Ahora, el detalle está que muchas veces nosotros queremos meternos donde no nos han llamado. Sí, alguien, un escritor llamado Roy Durman, escribe lo siguiente: capté con mayor fuerza este principio de Roy Durman. Le gritó, él le preguntó a Dios: si tú para lograr un objetivo en un hombre necesitas que en él haya fe y disposición, ¿por qué lograste hacer en Jonás lo que lograste hacer si en Jonás no hubo ni fe ni disposición? Mira la respuesta de Dios. En un hombre deben haber tres factores que determinan el que puedan llevar a cabo mi voluntad. ¿Sí? ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son? El hombre debe estar seguro que fue llamado a hacer lo que está haciendo. En primer lugar, el hombre debe estar seguro de que está en el lugar donde yo lo quiero. Segundo lugar, y el hombre debe estar seguro de que está en mi tiempo para lo que yo quiero lograrlo. ¿De qué estamos hablando, señoras y señores? De obediencia.
Estamos hablando de, obediencia. Ahora, cada uno de nosotros debemos de entender el propósito de Dios para nosotros. De repente usted dirá, ¿y cómo hago para alcanzarlo? Sencillo. Hay algo que se llama intimidad. Dios y usted y Dios tienen una conversación que tener constantemente todo el tiempo, y usted es el que debe procurar para qué usted vino a esta tierra. Porque si en el ámbito físico, en el ámbito natural, todos nacimos para cumplir unas funciones, en el ámbito espiritual es lo mismo. Es decir, todos nosotros nacimos con unas habilidades. ¿Qué es lo que tienen que hacer nuestros padres y nosotros mismos a medida que nos vamos desarrollando? Descubrir para qué yo nací. Es decir, ¿cuál es el propósito de Dios? Ahora, ¿cómo hago yo para descubrir el propósito de Dios? Dios va a colocar en nosotros habilidades, capacidades innatas, naturales, que las instituciones educativas solamente nos van a tecnificar para lo que yo he nacido. Por esa razón, ninguno de nosotros debemos obligar a nadie a hacer cosas. Debemos de soltarlo, debemos de motivarlo, debemos de ver las capacidades cuando están en la escuela, cuando están en la casa, cuando están en la escuela, cuando están en el liceo. Y ya allí en adelante debe de haber una definición. Es decir, si hay 9 fórmulas para aprender, los que enseñamos tenemos que buscar 9 maneras para enseñar a los que están del otro lado. Pero todos los que están ahí, en el aula de clase, o en la casa, o en la iglesia, todos tienen un quehacer. Al descubrir, entonces tienen que entrar en obediencia. Al descubrir para qué vienen, tienen que entrar en obediencia y comenzar a caminar en esa obediencia. Entrar en algo que se llama disciplina, algo que nos cuesta a todos, disciplinarnos. Pero cuando hablo de disciplina, yo no estoy hablando de la disciplina evangélica de las iglesias, de suspender a la gente y sentarlos en la banca negra allá atrás, no. Yo estoy hablando de sentarnos a estudiar, de sentarnos con un propósito definido a aprender, lo que se conoce como la teología sistemática, para ver en qué área yo tengo un quehacer. Porque lamentablemente dentro de la iglesia, lo que se conoce como disciplina es castigo. Y de eso no estoy hablando yo. Yo estoy hablando de una disciplina de una vida congregacional. Yo estoy hablando de una disciplina de una vida de lectura y de estudio. Yo estoy hablando de disciplina de una vida de socialización. Yo estoy hablando de disciplina de una vida de ser generoso, de aportar, de tener conciencia y saber que si Dios a mí me ha bendecido en el área de las finanzas, yo tengo que entender que si yo estoy en un sitio donde a mí me están orientando, me están capacitando, ¿qué yo debo hacer? ¿Qué yo debo hacer? Generosamente, hacer mis aportes. El detalle es como en esta parte del mundo se vive un nivel, pudiéramos decir, de democracia, donde la escuela es gratis, el preescolar es gratis, la universidad es gratis, queremos que todo es gratis porque nadie come, nadie bebe. ¿Ah, qué se fueron? Ah, entonces queremos que todo es gratis. Ya va, y la gente no come. Ajá, ok. Ahora, entendiendo, hablando sobre la obediencia, cuando el quebrantamiento, que es una de las áreas donde nosotros tenemos que ir, que tiene el quebrantamiento, ya le explico qué es, decir, el quebrantamiento de la voluntad se activa en la vida del hombre, él mismo toca las fibras más profundas de su ser, neutralizando su potencial y su habilidad para librarlo de su autodependencia. Es decir, que aprendamos no a depender de mis capacidades meramente, porque ¿quién colocó esas capacidades en mí? Ok, ¿quién le dio la sabiduría al que escribió los libros y al que está exponiendo para tecnificar esa sabiduría y ese conocimiento? Dios mismo también. Ahora, la autosuficiencia e impulsarlo a una mayor experiencia espiritual. Lo cierto es que el inmenso poder del quebrantamiento
cuando logra su efecto en una persona, es capaz de revolucionar y producir vida, aún en medio de hueso seco. No habrá promoción, oiga esto, no habrá promoción espiritual sin que haya un quebrantamiento. Esta es una gran verdad que debe ser atesorada en el cofre de todo aquello que son llamados por Dios a la salvación, a la santidad, a vivir en fe y a desarrollar algún don ministerial. Nunca olvides esto, o este principio que desciende de lo alto. Solo los verdaderos quebrantados ante Dios serán promovidos por Él. Ahora pregunto yo, de los seres que han pisado la tierra, ¿quién ha sido el ser más grande de todos? De los seres que han caminado sobre la tierra, ¿quién cree usted que es el ser más grande que ha pisado la tierra de todos los que han caminado sobre la tierra? Ahora, Cristo, antes de ser Cristo, ¿quién era? Cristo o Jesús antes de ser Jesús, ¿quién era? El Verbo. El Verbo, siendo eterno, siendo infinito, siendo omnisciente, siendo omnipresente, siendo omnipotente, pregunto, ¿no se despojó de todo eso? Y entonces, ¿por qué yo no me puedo despojar de algún capricho estúpido en lo que tengo? ¿Será cualquier capricho, cualquier afán más grande que todo eso de lo que Cristo se despojó? Ejemplo tenemos de despojo, ¿no? Entonces, de despojo, de despojarse, por si acaso alguno está malinterpretando el despojo. Según el relato bíblico, Dios hizo grandes cosas con los que estaban en el caos más grande de este mundo. Los que dijeron en su situación precaria que no podían con ellos, Dios pudo. Un Gedeón, un Moisés, un Jeremías, un Elías, un Job y un Nabucodonosor. Históricamente, uno de los hombres de todos los que hemos hablado aquí desde el punto de vista terrenal, el más grande de todos ellos fue un Nabucodonosor. Sin embargo, este hombre, por su arrogancia, por su altivez, un día Dios le quitó la memoria y se fue al monte a comer paja con los burros, con los chivos y con los caballos. Le crecieron las uñas, le creció el pelo, 7 años allá en el monte, como un indigente. Pero le digo algo, con todo eso, estaba fuera del reino, pero no había perdido el reino. ¿Cómo así? Todos tenían consideración de él. Es tanto así que cuando el individuo mira arriba, reconoce a Dios, le pide perdón, inmediatamente toda su gente vino a él. Y el reino que había tenido, o el reino que obtuvo de ahí en adelante fue más grande que el que había tenido. Es decir, aunque estaba en la condición que estaba, la gente no se había desprendido de él, no le habían quitado el reino. Ahora, ¿qué llevó a Nabucodonosor a nuevamente retomar su posición y estar en un nivel más grande? Oiga, quebrantamiento. En él, quebrantamiento está en entender que somos el ser más pequeño ante un Dios grande. Es entender que somos vasos e instrumentos en las manos de Dios para que Él, Dios, haga su obra. Quebrantamiento emana de un corazón que percibe la necesidad que se tiene de la presencia de Dios y de su gracia. Quebrantamiento está en todo aquel que percibe su pobreza espiritual, ¿sí? Que espiritualmente sin Él no seríamos nada. Comprendiendo que en Dios están los más grandes recursos para saciar lo que es insaciable en el ámbito humano. Mateo 5:3, alguien me lo lee. El quebrantamiento es aquella aptitud en la que todo el ser del hombre es sumergido en sumisión, estando en sujeción, sediento de conocer el más grande deseo de Dios,
para su vida, para obrar en obediencia. Cuando consiga Mateo 5:3, interrumpe, lee de una vez. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Otra vez. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, Ajá. porque el reino de Dios les pertenece. Ahora, ¿a quién le pertenece el reino de Dios? A los quebrantados. Es el acto de desmoronarte, segmentarte, desalmarte, inutilizarte, a fin de que todo su ser pueda morir y Cristo pueda vivir en ti. Gálatas 2:20 y otro se me va a Efesios 10:2. Y cuando lo consigan, de una vez interrumpen. Jesús entendió, enseñó y vivió. Oiga, que no solamente entender, es entender, enseñar y vivir este principio. Él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es Gálatas. Efesios, pero Colosenses. Ahora vivo en 10:2. Bien, Señor. 2:10 entonces. Ah, no, sí. Eclesiastés. Ah, no. Es Eclesiastés. 10:2 no llega. ¿Qué dije yo? Primero dijo Efesios. No. Los pensamientos del sabio, Eclesiastés 10:2. los pensamientos del sabio lo llevan por el camino correcto. Ajá. Los pensamientos del falto de entendimiento lo llevan por el mal camino. Otra vez, alguien me lee completo Gálatas 2:20. Los que estaban en Gálatas, Gálatas 2:20. dele. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ajá. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual mi amor se entregó a sí mismo por mí. ¿Correcto? ¿Podríamos nosotros decirlo de verdad o solamente repetir el texto? Esa pregunta se la responden para adentro ustedes, por favor, no lo digan. ¿Será que ustedes pueden decir como Pablo dijo? ¿O podemos proponernos muy pronto decir lo que dijo Pablo? ¿Sí? Eclesiastés, ¿te moviste? Vuelva a decir Eclesiastés y yo le voy a decir lo que dijo Jesús aquí. Los pensamientos del sabio lo llevan por el camino correcto. Ajá. Los pensamientos del falta de entendimiento lo llevan por el mal camino. Ahora, el sabio o el término, sí, el término sabio no es el que tiene mucho conocimiento. Es el que con el conocimiento que tiene es prudente para desarrollarse, para caminar en. El sabio no es el que se sabe el sabio no es el que se sabe todas las cosas. Es el que no dice todas las cosas que se sabe, sino las que necesariamente se deben decir. ¿Sí? Jesús dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, hablando de él, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Ahora yo pregunto, ¿tenía Jesús la necesidad de esto? ¿Tenía la necesidad Jesús de humillarse a donde se humilló? ¿Tenía la necesidad de hacerse como un grano de trigo para entrar a tierra, germinar y que se muriera lo que se sembró y naciera algo nuevo? No. Pero lo hace, por ejemplo, y también lo hizo por causa del reino, porque si él, estando en la tierra, no hace esto, él sería y seguiría siendo el único hijo que Dios tuviera sobre la tierra. Pero muriendo él, entonces ahora tiene Dios millones y millones de hijos y él tiene hermanos y hermanas, pero por demás. Amén. Ahora, ¿qué lo lleva a esto? La obediencia. En esta alegoría Jesús presenta
y relaciona la cáscara como el alma no santificada que contiene la voluntad. Se recuerda de los 7 estados del alma, fuera del propósito de Dios, que están viciadas y dominadas por el pecado y adquirió tal autonomía y despliegue que es prácticamente infranqueable para el espíritu renacido. La vida está dentro de la cáscara, que es la semilla, hasta que ésta no sea quebrada o quebrantada o esquebrajada, no germina, por ende no habrá fruto. Como verdad paralela, la Biblia habla de el ungüento de nardo puro que está dentro de un frasco de alabastro. Juan 12:3, alguien lo busca y lo lee, por ahí se la pasan cantando una canción. El 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Ahora, mientras ese perfume estaba dentro del frasco tapadito, ¿estaba dentro de la casa? Sí. Pero se podía percibir el olor, se podía percibir la fragancia, se podía percibir esa gratitud. No. ¿Qué tuvo que hacer la mujer? Quebró el... Ahora, ¿tenía importancia el bendito frasco de alabastro? Sí, mucho. Pero ¿qué era más importante? ¿El perfume que estaba adentro o el frasco? ¿Cuál era el más importante? Entonces, escúcheme, el alma de nosotros no deja de tener importancia, pero el espíritu lo supera con creces. Entonces, hasta que nosotros no hagamos morir, que tiene que ver con quebrantar algunas áreas del alma, hasta que nosotros no salgamos, porque le digo, de estos 6 estados de mente ajenos a la mente de Dios, Dios Espíritu Santo nos va a ayudar a salir, pero somos nosotros los que tenemos que salir, hacer el trabajo para salir. Ahora, una vez que salgamos de cualquiera de estos y lleguemos al estado de mente espiritual, no es que nos vamos a quedar ahí plasmados para el resto de la existencia. Eso depende de usted y depende de mí. Al igual que los que están en cualquiera de los 6 estados de mente ajenos a la mente de Dios, tampoco están obligados a quedarse ahí todo el tiempo. Es decir, los estados de mente no son estables, no son estáticos ahí permanentes. Ninguno de los 7. Eso depende de quién. ¿De quién? De nosotros, de usted. Ahora, las escrituras usan intencionalmente el adjetivo en el caso del alabastro puro, perdón, en el caso del perfume puro, para hacer referencia al perfume. Este es un ungüento de nardo perfumado que puede representar al espíritu renacido. No obstante, a menos que el frasco de alabastro fuera quebrado, es decir, el recipiente donde estaba el ungüento de nardo, ahora podía ser liberado. Es extraño que mucha gente valore más el frasco del alabastro que representa el alma que el ungüento perfumado que representa al espíritu renacido. De la misma manera, muchos piensan que la vida llevada por su hombre exterior es más valioso que la vida que Dios puede desarrollar a cabo en el hombre interior, que ha logrado tener una libertad en el proceso del quebrantamiento. El quebrantamiento del hombre exterior, alma, es llevado a cabo por el Señor para lograr la liberación del espíritu renacido. La única obra que Dios prueba es la obra que se realiza por el espíritu renacido, y el espíritu puede tener perfecta libertad de acción al ser quebrantado al hombre exterior que tiene relación con el alma. Sin el quebrantamiento prácticamente no somos aptos, oiga, para realizar ninguna tarea. Todo
gozo, entusiasmo, celo, clamor, inclusive nuestros más grandes deseos, son vanos ante Dios si su procedencia no emana de la obediencia. Como resultado de un quebrantamiento, el quebrantamiento es fundamental, ya que es la única manera que uno llegue a ser un vaso útil para el Señor. Entre toda la gente del mundo es relacionado en uno la vida entre todas las gentes del mundo, en relación a lo que tienen la vida del Señor, hablando de los cristianos, encontramos dos condiciones de vida. En uno, la vida se encuentra atada, circunscrita y aprisionada por un alma que no está quebrantada. Pero en otros el Señor ha abierto una brecha por el proceso del quebrantamiento y la vida que está en el espíritu renacido ha podido brotar. Sí, esperemos que eso esté pasando en la de nosotros. Amén. El problema de nosotros no radica en cómo obtener vida, pues ya la tenemos. ¿Alguien puede decir algo? ¿O le falta tener vida? Sino en cómo permitir que esta vida emane de nuestro interior. Cuando decimos que el Señor tiene que producir en nosotros el quebrantamiento, no es solo una figura retórica, ni una doctrina, ni un capricho humano. Es quebrantamiento. El quebrantamiento tiene que llevarse a cabo para ser útil en el propósito de Dios. La vida del Señor puede propagarse por toda la tierra, pero está encerrada en nosotros. El Señor puede bendecir a la iglesia, pero su vida se encuentra aprisionada, restringida, bloqueada por nuestro hombre exterior, que no ha sido quebrantado. Si el hombre exterior el alma, no es quebrantado, no traeremos bendición a la iglesia, ni podremos esperar que el mundo reciba la gracia de Dios por medio de nosotros, es decir, de nuestra alma solamente. Alguien dijo que en el mundo secular o físico, cuando las cosas se quiebran, en el mundo secular, natural, físico, se rompen, se parten, se resquebrajan, pierden su valor en el mundo natural. En el mundo espiritual las cosas son diferentes, porque mientras más nos rompamos, nos resquebrajemos y nos quebrantemos delante de la presencia de Dios, más valemos para Él, porque tal acción nos conduce a la obediencia. Dios tiene que hacernos entender que somos vasos e instrumentos, canales por donde Él lleva a cabo su obra. Eso creo que se lo he dicho varias veces, que nosotros somos la continuidad, o a nosotros se nos ha encargado la continuidad del ministerio de Jesús en la tierra. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Con una vida como la tenemos? ¿Cómo puede que entonces ese perfume de nardo salga y se propague y abrace a otros y a otras hasta que no se quebrante el alma? El instrumento, ¿dónde está? En este caso el frasco. Dios no está interesado en lo que hacemos, oiga, por Él, sino en que hagamos lo que Él nos mandó a hacer, porque en esto está incluida su voluntad y mi obediencia. Salomón dijo, muchos son los planes en el corazón del hombre, importante eso, mas el consejo del Señor permanecerá. Proverbios 19:21. Es decir, no es lo que tú pienses, es el pensamiento de Dios lo que vale en el reino en relación a su propósito. Podemos estar haciendo la obra de Dios, oiga, y desagradar a Dios. ¿Cómo así? Podemos estar haciendo la obra de Dios y desagradar a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Él
le agrada no es que haga su obra, sino su voluntad. Tuve una experiencia, dice el que escribe el material que no soy yo, con Dios después de haber leído uno de los libros del conocido predicador Smith Whitlegow. En mi oración le dije a Dios que quería hacer cosas grandes para él y Dios me contestó. Ay, que le contestó el Señor. José, que es el que escribe, si quieres hacer cosas grandes para mí, ten presente que lo más grande que tú puedes hacer para mí es hacer lo que yo te mando a hacer, porque lo grande no está en hacer, sino en obedecer. ¿Sí? Entonces pude entender por el Espíritu lo que Samuel le quiso decir al rey Saúl cuando le expresó: se agrada más Jehová de la obediencia que de los muchos sacrificios, y el que se le preste atención a sus palabras que la grosura de muchos carneros. Lo importante no es hacer la obra de Dios, sino su voluntad. Podemos estar haciendo cosas buenas y desagradando a Dios, porque a Dios no le agrada todo lo que tú hagas, así sea bueno, si no te lo mandó a hacer. Amén. Entonces, para Dios no importa lo que tú estés haciendo, importa lo que Él quiere que tú hagas. Ahora, ¿estamos hablando de qué? ¿Cuál es el tema? Obediencia. Ahora, brevemente, vamos a resumir. Hay dos maneras de obedecer. ¿Cuáles serán esas dos? Obediencia por persuasión, una. Y obediencia por resignación. ¿En cuál de las dos tú estás? No lo respondas. Dilo tú, entiéndelo tú para ti. Entonces, hay dos tipos de obediencia, no hay más, y dos formas de obedecer. Paso a definir cada una de ellas para que vamos redondeando por ahí, porque creo que ya vamos sobre los 30 minutos, creo, ¿no? ¿Alguien me puede averiguar por allá? Los dos tipos de obediencia son obediencia por persuasión y obediencia por opresión. Tipos de obediencia por persuasión. Persuadir del griego, que es el ámbito positivo, significa enamorarte, inducirte a un cambio en la manera de pensar, en contraste a la desobediencia, cambiando la razón, llevándote a una consideración moral. El persuadir en relación a Dios es, oiga, el acto de enamorarte para ganarse tu voluntad. Dios persuade en amor. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Hechos 21:14. El que lo tiene lo busca. Entonces, Dios nos persuade en amor. ¿Por qué estamos aquí? Por amor. ¿Qué fue lo que movió a Jesús a venir al mundo y a despojarse de todo lo que se despojó? Ahora, fíjate esto. Se despojó de lo eterno, se despojó de lo infinito, se despojó de lo omnisciente, de lo omnipotente y de lo omnipresente. Pero pregunto, ¿se despojó del amor? Entonces parece que el amor es más importante que lo eterno, que lo infinito, que lo omnisciente, que lo omnipresente y que lo omnipotente. Es tanto así que Pablo dijo: si yo conociera todos los secretos de la vida y tuviera tanta fe que pudiera trasladar los montes de aquí para el mar y no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿qué es lo más importante? Ajá. Entonces, la obediencia por persuasión creo que le gana a la otra. ¿Qué es lo que dice Hechos 21:14? No le pudimos salir. Ajá. Ok. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, dice Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano.
Eso está registrado en Hechos 26, 27 y 28, pero ya leímos el texto, es para los que están anotando. El persuadir está muy lejos y en total contraste con la manipulación, la intimidación y el control. Estos son factores que rompen con el principio de santidad y a su vez son áreas en las que se mueve el ocultismo, lo que le dije, en el ocultismo. De Dios procede es el persuadir, no la manipulación, el control. Él persuade Dios en amor. Ahora, obediencia por resignación. ¿Qué es eso? El oprimir está muy relacionado al controlar, que indica intervenir, dirigir, dominar, es decir, someter. El control es el acto de intervenir, dirigir, dominar la voluntad y los deseos de una persona, sobrellevándolo y sometiéndolo a hacer, a hacer algo en contra de. Ya vamos terminando. Su voluntad. Ahora, el control en relación a la opresión es algo semejante a la adicción, que te conduce a hacer algo en contra de la voluntad, causando remordimiento. Todos los que están en algún vicio saben que el vicio los lleva a obedecer, es decir, a consumir lo que consumen en el vicio, a consumir lo que tienen, así esto vaya destruyendo y dañando su cuerpo, su familia, su economía, no les interesa porque son esclavos. Pero cuando tú tienes un tipo de obediencia por persuasión, cuando hablamos de la persuasión estamos hablando del amor, cuando estamos hablando del amor no estamos hablando de una obediencia ciega, ni estamos hablando de una obediencia que te lleva a dañar tu cuerpo, dañar tu alma, dañar tu familia, dañarte tu imagen en la comunidad y así sucesivamente. Entonces, ve las dos diferencias que hay o los dos tipos de obediencia, el que tiene que ver por persuasión y en este caso el que tiene que ver por, ¿se me escapó? Opresión, que no es lo correcto. La obediencia en relación a Dios en forma opresiva está muy lejos de su carácter. Un gran porcentaje de los creyentes viven en santidad, óigame, cohibiéndose de pecar por temor a ir al infierno o de perder el cielo. Indica que si no hubiera cielo, oye, y no existiera infierno, ¿quién los detuviera? Entonces no había razón para ser santo. Dele fuerte, dicen por ahí. Ahora, ¿cree usted que eso debe ser lo correcto? Ahora, cuando nosotros le enseñamos a ustedes como iglesia lo que le enseñamos aquí, que creo que por allá donde está mi amigo David nos enseña, pero le voy a soltar esta aquí para que inteligentemente vaya entendiendo. Cuando nosotros le enseñamos a la iglesia que la salvación no hay manera de perderla, que no hay pecado natural, que no hay pecado social ni moral que tú hagas para perder la salvación. Si un creyente genuino permanece, si no es genuino, se derrapa. Y derrapa no es de rasparse, no. Que se pone a cometer pecados a diestra y a siniestra porque eso es lo que tenía dentro y él estaba en santidad por miedo al infierno, miedo a perder el cielo, miedo a esto, miedo a lo otro. Pero cuando entramos en este conocimiento, entonces decidimos estar en santidad por obediencia. Lo hacemos por amor, lo hacemos por adoración. Ahora la pregunta es, ¿ese tipo de obediencia por miedo, por temor, adorará a Dios? Es como que agarremos aquí y entonces se ponga uno de nosotros con un mandador en la mano y le dice, mira, el que no cante aquí le voy a dar un cuerazo, como hacía mi mamá con los muchachos. Yo no recuerdo de eso, me cuentan ellos, que ella agarraba y los ponía todos a rezar ahí. Y con el mandador de este lado. Se le quedaba un muchacho dormido, el cuerazo que le daban era sabroso. Entonces ellos rezaban por opresión.
No era por obediencia. Entonces, si a usted lo obligamos aquí a cantar, a batir las manos y todo eso, usted no está adorando. Usted está obligado a hacer lo que está haciendo. Y así sucesivamente las demás cosas que se hacen. Ahora, en Dios las cosas ¿cómo deben de ser? Entonces, la forma de obedecer es obediencia por resignación y obediencia por sumisión. La obediencia correcta, ¿cuál debe ser? ¿Por sumisión o por resignación? Resignación. ¿Qué más me queda? Si él es el dueño, la dueña de la casa, si él es el dueño, la dueña de la empresa, tengo que calármela. ¿Eso es obediencia por qué? Algunos dicen por ahí, yo lo digo pero echando broma, nos calamos a Maduro, no nos vamos a calar eso. Pero hay gente que viven y hacen las cosas por esa área y no debe ser por esa área. ¿Por qué la debemos de hacer? La obediencia debe ser por sumisión, porque hemos aprendido que el más bendecido o el primer bendecido soy yo, porque las cosas, es decir, cada uno de nosotros nacimos para cumplir una función aquí en la tierra. Ahora, aquí no vamos a permanecer mucho tiempo, aquí vamos de pasada. Ahora, un día todos nosotros le tenemos que ir dar cuenta a Dios. Escúcheme, creyentes y no creyentes, todos un día tienen que estar frente al Señor. Unos en un tiempo, otros en otro tiempo, unos en un sitio y otros en otro sitio. Pero todos, absolutamente todos tenemos que dar cuenta por nuestro pase por aquí. Ahora, ¿qué cuenta vamos a rendir? Ahora, ¿no cree usted que es bueno, mejor dar buenas cuentas que malas cuentas? ¿No cree usted que es mejor que podamos obtener galardones? Ahora, de lo terrenal que podamos granjearnos aquí, yo puedo tener 2, 3, 4 casas. ¿Cuál de ellas me pueden meter una urna el día que me muera? De los 4 hijos que tengo, ¿cuál de ellos se va conmigo? ¿Cuál le dice, papá, me voy contigo, me meto ahí? Ajá, chévere. 3 días y al tercer día te está hediondo, viejo. Agíbese. Y después dice, la vida continúa, se secan las lágrimas, que eso es lo normal. ¿Ah? Ajá. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar? Y entonces, ¿por qué nos desesperamos tanto por lo terrenal? ¿Por qué nos desesperamos tanto por acomodarnos y comodidades aquí? Si comparado con la eternidad a donde vamos, esto es nada. Esto es un espabilar de vida. Los 70, los 80, los 90, los 100 años que podamos vivir aquí. Es un espabilar de vida con lo que nos viene. ¿Por qué no acomodarnos mejor para lo que viene? ¿Por qué no ir a aquello que está escrito por allá? Creo que es en Mateo 5, creo. Hacer tesoro en el cielo. O el 5 o el 6. Hacer tesoro en el cielo. ¿Por qué no ahorrar para allá en vez de estar ahorrando aquí? ¿Cree usted que alguno de los archimultimillonarios se va a llevar algo de lo que han acumulado? No. Dicen por ahí, yo no estaba, que cuando se murió uno de los Rockefeller, porque han sido varios, uno de los hijos llegó y llamó al contador y le dijo, amigo, yo quiero que me digas cuánto dejó mi padre. Y el contador lo miró y le dijo, lo dejó todo, no se pudo llevar nada. Todo lo dejó. No se pudo llevar nada.